El zumbido estéril de la sala de juntas perforaba mis oídos mientras permanecía de pie invisible en medio de los aplausos. Soy Elise Marathorn, una veterana con 10 años en Lumoratec, donde había puesto mi corazón en el acuerdo Dataflux de $10 millones, 14 meses de negociaciones implacables, con clientes cumpleaños perdidos y sesiones de estrategia a las 2 de la madrugada. Mi visión impulsó este triunfo, sin embargo, mientras el equipo aplaudía mi nombre, estaba ausente, borrado por el arrastre engreído de nuestro nuevo CEO, Gideon Holt. Avanzaremos, esto bajo el liderazgo de Lila Sterling, anunció asintiendo a una recién contratada, cuya única contribución era su relación psicofántica con Gideon. La traición golpeó como una astilla de hielo, una ola de conmoción e indignación moral burbujeando en mi pecho. Había construido Lumoratec desde una startup incipiente en un loft con goteras. Mi lealtad grabada en cada contrato, sin embargo, me desecharon mi competencia considerada prescindible. Mis dedos se aferraron al gastado diario de cuero que mi mentor me dio cuando empecé su peso un ancla amarga de confianza rota. La mirada de Gideon fue un desafío frío retándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un rugido. Burbujeaba a fuego lento una brasa controlada encendiendo un plan. El cliente aplaudió a Lila, ajeno a que yo era su piedra angular, no sus promesas huecas. La injusticia no era solo mía, era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Salí de la reunión, pasos deliberados, rostro sereno, pero por dentro era un crisol de propósito. En mi escritorio abrí una unidad segura Beacon, donde esperaba cada plano correo electrónico y patente de Dataflux, elaborados en mi propio tiempo, intocables por Lumoratec. Pensaron que me habían silenciado, pero una fría satisfacción titiló no por furia, sino por su paso en falso fatal. Mañana me reuniría con Action Analytics, el rival de Lumoratec, armada con mi verdad. La arrogancia de Gideon sería su ruina, y yo saborearía la justicia tranquila y poética de la fractura de su imperio, mi intelecto, una espada más afilada de lo que cualquier arrebato podría forjar. El anochecer de la ciudad proyectaba un resplandor frío y parpadeante a través de la ventana de mi apartamento, amplificando el escozor de la traición de Lumoratec que bullía en mis entrañas. Era jueves por la noche, y yo, Elise Marathorn, aún me recuperaba del borrado de Gideon Holt de mi acuerdo Dataflux de $10 millones, su engreído anuncio entregando mi triunfo a Lila Sterling, una novata, cuya única credencial era su lealtad a él. La injusticia de mi década de devoción forjada en los días de loft, con goteras de Lumoratec siendo descartada, cortaba profundo una herida moral latiendo con conmoción e indignación. Mis dedos trazaron el gastado diario de cuero de mi mentor, sus bordes ásperos me anclaban mientras me sentaba a la mesa de mi cocina, la pantalla de mi portátil proyectando una luz cruda. Mi ira no fue un grito, era una forja humeante canalizando la traición en una estrategia para recuperar mi legado. La mirada burlona de Gideon y la sonrisa inmerecida de Lila en la sala de juntas habían encendido una resolución no imprudente, sino afilada como una navaja. Abrí mi unidad Beacon, una fortaleza de los contratos correos electrónicos y patentes de Dataflux, elaborados en mi propio tiempo, más allá del alcance de Lumoratec, mi baluarte contra su robo. El cliente, Binix Enterprises, confiaba en mí, no en la jerga vacía de Lila. Su vicepresidenta Cara Linwood me había enviado un mensaje horas antes desconcertada. «Elise, estás fuera de Dataflux. Necesitamos hablar». Mi pulso se aceleró, una fría satisfacción, encendiéndose no por rencor, sino por el paso en falso de Gideon. Respondí organizando un discreto almuerzo para el viernes, sabiendo que la lealtad de Binix podría cambiar el rumbo. Primero necesitaba que Lumoratec sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su servidor de demo. Mis credenciales dejadas activas, descuidadamente, revelando que su prototipo Dataflux era un cascarón vacío dependiente de mis algoritmos ahora bloqueados en mi unidad. Gideon pensó que se había apoderado de mi trabajo, pero se había apoderado de un espejismo.
Pasé la noche perfeccionando una propuesta para Action Analytics, el rival del Humoratec, renombrando Dataflux como FluxCore 35% más eficiente y legalmente mío. Cada pulsación de tecla era desafío, cada revisión, una recuperación de mi valor, el dolor de los cumpleaños perdidos y los maratones con clientes alimentando mi concentración. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, especificaciones patentes y una línea de tiempo que demostraba mi autoría exclusiva. La reunión con Kara estaba programada en un discreto bistró, un escenario neutral para exponer la mentira de Gideon. Llegando temprano apreté mi diario. Su cuero me estabilizaba mientras Kara entraba su mirada penetrante. Elise, firmamos por usted, dijo voz firme. Lila no podría nombrar una sola métrica. Mi corazón latió no con victoria, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las especificaciones de FluxCore insinuando el interés de Action. Kara se inclinó. Si usted se va, nosotros le seguimos. De vuelta en casa, mi aliada programadora Priya envió un mensaje. La preparación de la demo del Humora es un desastre. Lila se tambalea. Gideon culpa a la tecnología. Sonreí con sorna imaginando su caos, sabiendo que su prototipo estaba condenado. Envié un correo a Kara notando sutilmente los errores de Lila y la disposición de FluxCore, lo que llevó a Vainix a exigir los registros del proyecto del Humoratec. Su respuesta fue rápida, solicitaron mis originales que yo había conservado con cuidado. También di un soplo a un periodista tecnológico, sembrando una publicación sobre pioneros tecnológicos mal atribuidos. A las 2 p.m., los canales internos del Humoratec bullían de inquietud. Priya informó que Gideon gritaba al personal, su pulido resquebrajándose. Mi indignación controlada ardía más brillante cada movimiento. La oferta de acción, la auditoría de Vinix, la ola del blog. Una puntada deliberada en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue un reproche ensordecedor. Al caer la noche me paré junto a mi ventana diario, en mano las luces de la ciudad, latiendo con mi propósito. Humoratec había intentado borrarme, pero yo me alzaría como su ajuste de cuentas. Mi silencio, una espada más afilada que su traición lista para esculpir un futuro donde mi verdad reinaría. El aire de la mañana del viernes era fresco, cortando la niebla de la traición del Humoratec con una claridad que agudizaba mi resolución. Yo, Elise Mara Thorne, me mantuve lista para convertir el acuerdo Dataflux de $10 millones, mi creación robado por Gideon Holt y entregado a Lila Sterling, en un bisturí de verdad. La injusticia de mis 10 años de lealtad, siendo borrada mi visión acreditada a una novata, ardía con una indignación moral que alimentaba no el caos, sino una estrategia meticulosa. La sonrisa burlona de Gideon y el papel inmerecido de Lila habían encendido un fuego, mi ira controlada, ahora una hoja afilada para la justicia. El diario de cuero de mi mentor descansaba en mi bolso, su peso anclándome, mientras entré en la moderna sede de Action Analytics, un marcado contraste con el engaño del Humoratec. Mi unidad Beacon, una bóveda de las patentes, correos electrónicos y registros de Dataflux, legalmente míos, guardaba el poder para desentrañar la mentira de Gideon. El almuerzo de ayer con la vicepresidenta de Vainix Enterprises, Kara Linwood, había solidificado su confianza, sus palabras. Firmamos por usted, aliviando el dolor de los cumpleaños perdidos. La reunión de hoy con el CEO de Acción Ravi Shankar lanzaría mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en el colapso poético de la IPO del Humoratec a días de distancia. Ravi me saludó con un respetuoso asentimiento. Elise, hemos oído hablar de la mala atribución de Dataflux. Revelé la demo de FluxCore, su ganancia de eficiencia del 35% y 20% de latencia reducida, deslumbrando a su equipo. ¿Solo suyo?, preguntó. Cada línea respondí, voz tranquila, el diario anclándome. Acción me ofreció el puesto de directora de innovación, un comunicado de prensa, nombrándome creadora de FluxCore, y un acuerdo de licencia con Vinix, sincronizado para eclipsar la presentación del Humoratec. Acepté insistiendo en protecciones de propiedad intelectual férreas.
Mi corazón latió con la tranquila emoción de la justicia. El robo de Gideon sería su perdición. De vuelta en casa, Priya envió un mensaje: la demo del Humora falla. Lila está perdida. Gideon culpa a los programadores. Sonreí sabiendo que su prototipo desprovisto de mis algoritmos era una farsa. Envié un correo a Kara resaltando sutilmente la incompetencia de Lila y la disposición de FluxCore, lo que llevó a Vinix a exigir los registros del proyecto del Humoratech. Su respuesta fue rápida: solicitaron mis originales que yo había conservado con cuidado. También di un soplo a un periodista tecnológico, sembrando una publicación sobre legados tecnológicos robados. Al mediodía los canales de Slack del Humoratech bullían de pánico. Priya informó que Gideon regañaba al personal, su compostura desmoronándose. Mi indignación controlada ardía más brillante cada movimiento. El acuerdo de Axion, la auditoría de Vinix, la ola del blog, un hilo deliberado en su caída. No grité. Mi ausencia fue un trueno. A las 2 p.m., el equipo legal del Humoratech envió un correo a Axion, una frenética consulta de licencia. Ravilo compartió mi respuesta inquebrantable: reconocimiento público de Elise Thorne como creadora a tarifas triples. La cláusula reflejó su borrado innegociable. El siguiente mensaje de Priya: Gideon cancela la preparación. Es el caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa, mi diario un símbolo de verdad recuperada. Imaginé la conmoción de Gideon cuando aterrizó el comunicado de prensa de Acción, proclamándome arquitecta de FluxCore, su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una programadora junior, Sara, envió un correo. Su trabajo en DataFlux me inspiró a quedarme en tecnología. Respondí instándola a documentar sus contribuciones, mi resolución profundizando. Al caer el anochecer, me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Humoratech había intentado borrarme, pero yo había ingeniado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de FluxCore con Acción, una espada cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre en negrita, para una conferencia magistral. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza silenciosa, lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. El cielo del lunes era una pizarra fría, su luz tenue filtrándose a través de las persianas de mi apartamento, reflejando la tranquila resolución que se había endurecido en mí desde la traición del Humoratech. Yo, Elise Thorne, me situé en el punto crucial de mi contraataque, el acuerdo DataFlux de $10 millones. Mi creación, robado por Gideon Holt y acreditado a Lila Sterling, ahora una palanca para desmantelar su engaño. La indignación moral de mis 10 años de lealtad siendo borrada a mi visión, entregada a una novata, aún bullía una herida de injusticia que había afilado mi ira en una fuerza precisa y controlada. La sonrisa burlona de Gideon y el papel inmerecido de Lila habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El diario de cuero de mi mentor reposaba en mi escritorio, sus bordes gastados, un ancla firme, mientras abría mi portátil, la carpeta Beacon, una fortaleza de las patentes y registros de DataFlux, intocables por Humoratech. El acuerdo del viernes con el CEO de Axion Analytics, Ravi Shankar, y la confianza de la vicepresidenta de Vinix Enterprises, Kara Linwood, habían preparado el escenario. Hoy la presentación para la IPO del Humoratech se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Axion explotó. Elise Thorne, arquitecta de FluxCore, se une a Axion como directora de innovación. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y exempleados del Humoratech atónitos. Priya envió un mensaje. La demo del Humora se cayó a mitad de la presentación. Lila se congeló. Gideon está lívido. Imaginé su sala de juntas, el prototipo DataFlux, destripado sin mis algoritmos, fallando bajo el escrutinio de los inversores. La fría satisfacción no era venganza, sino justicia a la mentira de Gideon implosionando. Kara envió un correo confirmando el giro de Vinix hacia FluxCore, su auditoría exponiendo la ineptitud de Lila.
Elise, eres nuestro fundamento, escribió aliviando el dolor de los cumpleaños perdidos. La publicación del blog tecnológico que había sembrado. Legados tecnológicos robados se hizo viral. Tech Truth se hizo tendencia. Lumoratech siendo criticada duramente en publicaciones mordaces. A las 10 a.m., sus acciones cayeron un 15%, el pánico en la sala de juntas filtrándose en X. Reenvié la publicación a Kara impulsando a Vinix a exigir una investigación de liderazgo. Priya informó de la discusión a gritos de Gideon con relaciones públicas, su pulido hecho añicos. Mi indignación controlada ardía firme cada movimiento. El anuncio de Axion, el cambio de Vinix, la ola del blog. Una puntada deliberada en el desmoronamiento del Lumoratech. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía el equipo legal del Lumoratech envió un correo a Axion, una desesperada súplica de licencia. Ravi lo compartió mi respuesta férrea, reconocimiento público de Elise Thorne como creadora a tarifas cuádruples. La cláusula reflejó su borrado inamovible. El último mensaje de Priya Gideon está fuera. La junta está en crisis. El clímax emocional no fue confrontación, sino certeza mi diario, un símbolo de poder recuperado. Imaginé la conmoción de Gideon mientras mi nombre se hacía tendencia no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m., Sara, la programadora junior, envió un mensaje. Su resiliencia me mantiene programando. La insté a patentar su trabajo, mi propósito profundizando. Lumoratech había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina con precisión. El lanzamiento de FluxCore, con acción una espada cortando más profundo que su traición. A las 4 p.m. llegó una invitación a una cumbre tecnológica a mi nombre en el titular para una conferencia magistral. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizándose con mi resolución. El colapso del Lumoratech fue su propia obra. Mi ascenso fue mío. La fría satisfacción fue completa no en sus cenizas, sino en mi verdad, una justicia más afilada de lo que su engaño podría embotar. A las 5 p.m., Ravi llamó confirmando el contrato de $12 millones de Vinix con FluxCore. Mi estrategia no solo había expuesto a Lumoratech, sino que había elevado a Axion, mi legado ahora una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi diario Su Cuero, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma a la industria, una fuerza silenciosa, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz, de nuevo lista para inspirar a una generación a reclamar su valor con coraje inquebrantable. El pulso vespertino de la ciudad latía bajo mi nueva oficina, en Axion Analytics, su energía vibrante un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición del Lumoratech, ahora un recuerdo distante. Había pasado una semana desde que su IPO implosionó, y yo, Elise Thorne, permanecí inquebrantable el acuerdo Dataflux de $10 millones. Mi creación, robado por Gideon Holt y acreditado a Lila Sterling, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de mis 10 años de lealtad, siendo borrada mi visión usurpada, había quemado una vez, pero mi ira controlada se había enfriado en una fuerza estratégica tejiendo un legado a partir de su engaño. Lumoratech se desmoronaba. Acciones cayeron un 30%, Gideon destituido, Lila desaparecida. Pero mi triunfo no fue su caída. Fue mi ascenso FluxCore, ahora la piedra angular de Axion. La fría satisfacción no residía en su ruina, sino en la verdad que había grabado en el corazón de la industria, mi nombre un faro para los pasados por alto. A las 9 a.m. dirigí una sesión de estrategia de FluxCore con el diario de cuero de mi mentor abierto ante mí, sus bordes gastados un ancla silenciosa. Ingenieros, la mitad ex Lumoratech, elegidos por mí, asintieron mientras tracé un aumento de escalabilidad del 50%, una visión nacida en noches robadas. Priya, ahora mi estratega principal, presentó datos con una confianza que yo había fomentado su crecimiento, un eco de mi influencia. La vicepresidenta de Vinix Enterprises, Kara Linwood, se unió virtualmente, su sonrisa, afirmando nuestro contrato de $15 millones con FluxCore. Elise
Usted está redefiniendo la confianza, dijo aliviando el aguijón de los cumpleaños perdidos. Mi teléfono zumbó con mensajes de link. Compañeros mentores, el presidente de una conferencia tecnológica, invitándome a dar la conferencia magistral, mi nombre ya no un susurro, sino un toque de clarín. La publicación de blog viral que había sembrado legados tecnológicos robados alimentó Tech Truth con mujeres compartiendo historias de crédito recuperado. Reenvié uno a Priya Su, lucha inspiró mi patente. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa. Mi legado trascendió la traición del Humoratech, empoderando a otros a mantenerse firmes. A las 11 a.m., la junta del Humoratech envió un correo a Axion suplicando por la licencia de FluxCore. Ravi Shankar, CEO de Axion, rió entre dientes mostrándome su débil oferta, sin un reconocimiento a mi autoría. Redacté nuestra respuesta. Reconocimiento público de Ellis Thorne como creadora a tarifas quíntuples. La cláusula fue mi espejo para su borrado inquebrantable. Priya envió un mensaje. Lumora pierde más clientes. La junta audita los acuerdos de Gideon. No me regodé. Sus heridas autoinfligidas fueron justicia suficiente. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Axion, planificando una campaña Creadores en Ascenso para destacar la innovación liderada por mujeres de FluxCore, conmigo en su núcleo. Mi determinación ardía brillante, no por venganza, sino por transformación cada paso. La fe de Vinix, la plataforma de Axion, el despertar de la industria. Un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m., Sara, la programadora junior, se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Su historia me hizo documentar mi código. Le di mi tarjeta del diario anclándome. Siga construyendo, dije. A las 4 p.m., una revista tecnológica envió un correo solicitando una entrevista sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Humoratech había intentado silenciarme, pero yo construí un escenario para otros. Mi verdad, una fuerza silenciosa redefiniendo la narrativa tecnológica. Una invitación a una cumbre yacía abierta a mi nombre en negrita para una conferencia magistral. La fría satisfacción fue absoluta no en su colapso, sino en mi luz duradera, una justicia más afilada de lo que su engaño podría apagar. A las 5 p.m., Ravi confirmó la expansión del contrato de Vinix a $18 millones, las acciones de Axion subiendo un 10%. Mi estrategia no solo había expuesto al Humoratech, sino que había impulsado a Axion a nuevas alturas, mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi diario Su Cuero, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza silenciosa, asegurando que nadie pudiera borrar mi luz, inspirando a una generación a reclamar su valor con coraje inquebrantable. El sol de la mañana bañaba mi oficina en Axion Analytics, en un resplandor radiante, un vívido contraste con las cenizas de la traición del Humoratech, ahora un recuerdo lejano. Había pasado un mes desde su colapso, y yo, Elise Marathon, permanecí resuelta el acuerdo Dataflux de $10 millones. Mi creación robado por Gideon Holt y acreditado a Lila Sterling, transformado en un símbolo de mi fuerza inquebrantable. La indignación moral de mis 10 años de lealtad, siendo borrada mi visión usurpada, había quemado una vez, pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que reformó el panorama tecnológico. Humoratech era un espectro, desvaneciéndose sus acciones, cayeron un 50% su junta en caos, sin embargo, mi victoria no fue su desaparición. Fue el faro en el que me había convertido FluxCore, ahora un estándar global. La fría satisfacción no residía en su ruina, sino en la verdad que había tejido en la trama de la industria, mi nombre un grito de guerra para los invisibles. A las 9 me paré ante un auditorio repleto en la cumbre global de innovadores tecnológicos, con el diario de cuero de mi mentor en mano, sus bordes gastados una fuerza de anclaje. Mi discurso principal, Verdad en la creación, cautivó a programadores ejecutivos y estudiantes, mi voz firme mientras compartía no la caída del Humoratech, sino el poder de reclamar el propio trabajo.
Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye imperios, no sombras. Los aplausos resonaron curando las cicatrices de los cumpleaños perdidos. Priya, ahora mi subdirectora, brillaba desde la primera fila su libreta, un testimonio del coraje que yo había encendido. La vicepresidenta de Vinix Enterprises, Cara Linwood, se acercó después del discurso, su apretón de manos cálido. Elise, el lanzamiento de $20 millones de FluxCore es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de Tech Truth mujeres patentando sus innovaciones, una programadora agradeciéndome por su resolución para exigir crédito. Reenvié uno a Priya Su, historia me dio mi futuro. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza silenciosa. Mi legado fue un faro guiando a otros más allá del engaño del Humoratech. Al mediodía, el equipo de relaciones públicas de Axion me informó sobre Creadores en Ascenso, una campaña que amplificaba la historia de FluxCore, liderada por mujeres conmigo como su imagen. Ravi Shankar, CEO de Axion, sonrió ampliamente. Elise, usted está redefiniendo el juego. Asentí mi resolución, una llama firme no por venganza, sino por transformación. La última súplica de licencia del Humoratech llegó aún eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Axion reconocimiento público de Elise Thorne como creadora o no hay trato. Priya envió un mensaje. Lumora es irrelevante. Los clientes se han ido. No me regodeé. Su final autoinfligido fue justicia suficiente. A las 2 p.m., una programadora de 19 años con los ojos brillantes dijo después del panel. Su historia me enseñó a reclamar mi voz. Le di mi tarjeta, el diario, anclándome. Siempre la tuvo, dije. A las 3 p.m., una revista tecnológica solicitó un reportaje sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Humoratech había intentado enterrarme, pero yo construí una plataforma para otros. Mi verdad, una fuerza silenciosa, redefiniendo la narrativa tecnológica. Una invitación a una cumbre yacía abierta mi nombre en negrita para presidir el panel de ética del próximo año. La fría satisfacción fue absoluta no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición podría embotar. A las 4 p.m., Ravi confirmó la expansión del contrato de Vinix a $25 millones las acciones de Axion, subiendo un 15%. Mi estrategia no solo había expuesto al Humoratech, sino que había impulsado a Axion a nuevas alturas. Mi legado, una piedra angular de una industria transformada. Al caer el anochecer, sostuve mi diario su cuero, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Axion, un programa de mentoría tecnológica para mujeres llamado FluxCore, llevaba mi visión, una promesa para inspirar a generaciones a reclamar su valor con coraje inquebrantable. Un año después de la traición del Humoratech, yo, Elise Mara Thorne, me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un deslumbrante telón de fondo para mi verdad recuperada. El robo de Gideon Holt de mi acuerdo Dataflux de $10 millones, acreditándoselo a Laila Sterling, era una cicatriz distante su injusticia, ahora una base para mi inquebrantable resolución. La indignación moral de mis 10 años de lealtad, siendo borrada, había alimentado un fuego controlado, transformando la traición en un legado que reformó la industria. Mi marco FluxCore, el buque insignia de Axion Analytics, había redefinido los estándares tecnológicos, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que había encendido en otros. El diario de cuero de mi mentor descansaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio repleto, programadores ejecutivos estudiantes, sobre ser dueño del propio valor. Intentaron enterrarme, dije voz clara, pero la verdad construye futuros, no tumbas. Los aplausos resonaron curando las heridas de los cumpleaños perdidos. Mi fría satisfacción,
arraigada no en la caída del 70% de las acciones del Lumora Tech o la oscuridad de Gideon, sino en el movimiento Tech Truth que había inspirado. Priya, ahora jefa de estrategia de Axion, estaba entre bastidores su aplomo, un eco de mi impacto. Cara Linwood, de Phoenix Enterprises, envió un mensaje. Elise, la fase de $30 millones de FluxCore, es suya para liderar. Mi teléfono zumbó con mensajes mujeres patentando su trabajo, una joven desarrolladora agradeciéndome por su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa había forjado un mundo donde el borrado no era destino. La súplica final de licencia del Lumora Tech, aún eludiendo mi autoría, recibió mi respuesta firme. Reconozcan a Elise Thorne o se desvanecen. Su silencio selló su irrelevancia. Al final de la cumbre, una programadora de 21 años con los ojos brillantes dijo: «Usted me mostró que puedo dar forma pues a mi futuro». Le di mi tarjeta del diario anclándome. De vuelta en acción, Ravi Shankar propuso una beca financiada por FluxCore para mujeres innovadoras. Junto a mi ventana, las luces de la ciudad reflejaban mi propósito, el diario El peso de mi verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta a mi nombre en negrita. Mi luz, no las cenizas del Lumora Tech, fue mi justicia, una victoria aguda y duradera sobre su traición. Mi viaje como Elise Marathon reveló una verdad tan penetrante como empoderadora. La traición, aunque una herida brutal, puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo del Lumora Tech de mi acuerdo Dataflux de $10 millones, acreditándoselo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciéndose eco del dolor silencioso de quienes vierten sus almas en el trabajo solo para ser borrados por la mano fría de la ambición. La indignación de mis 10 años de lealtad siendo descartada podría haberme destrozado, pero encendió una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el verdadero poder no está en gritar, sino en blandir la verdad con precisión, convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi marco FluxCore y el movimiento Tech Truth que encendió se convirtieron en un faro para cada programador soñador y héroe anónimo apartado. La fría satisfacción no estuvo en el colapso del Lumora Tech, sino en la programadora de 21 años que dijo: «Usted me mostró que puedo dar forma a mi futuro». Esta es la lección profunda. Cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su escudo, su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, con el diario de mi mentor en mano, no para regocijarme en las ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Compartamos estas historias, elevémonos unos a otros y redefinamos la victoria. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría, que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos resonar.